Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo panel virtual con Meguer. Esperamos que hayan tenido una bonita semana. El día de hoy es viernes, feliz viernes, ya casi empezando el fin de semana. El día de hoy hablaremos de análisis de paquetes de datos de valores muestreados en IEC 61850. El día de hoy vamos a responder las preguntas que se hicieron durante el webinar del mismo nombre el día martes de esta semana. Con muchísimo gusto me presento. Yo soy su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas y soy especialista de marketing para la TAM. En pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico y además les invito a que contacten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas, la única que van a encontrar. En pantalla también ustedes pueden ver el manejo de su plataforma. A la izquierda las cámaras del staff de Meguer, en el medio la presentación y a la derecha les invitamos a que nos envíen sus preguntas o comentarios si es que tienen algunas durante tenemos el recorrido de la presentación. Tal vez si tenemos tiempo podemos llegar a ellas y responderlas al final de la misma. Les recuerdo que pueden ajustar las ventanas del tablero según su preferencia y esta sesión será grabada para que la puedan revisar pues a futuro. Con muchísimo gusto les presento el día de hoy al disertante, perdón, aquí está mal el nombre, no sé qué pasó con mi diapositiva. El disertante del día de hoy, que fue el disertante del día martes, es el ingeniero Luis Tonos. Él está en República Dominicana y pues nos ayuda con el soporte técnico. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola Daniela, todo bien, todo bien. No, ese dijiste error, pero no, ojalá yo tomar ese, ¿verdad? Parecerme un poco a esa estrella Raúl Álvarez, esa eminencia en transformadores, así que para nada es un error. Pero todo bien, qué bueno que podemos continuar, ¿verdad? De lo que empezamos el martes sobre este tema de sample values o valores muestreados. Sé que hay muchas inquietudes porque a pesar de que la norma tiene varios años, la implementación en campo todavía podemos decir que estamos en proceso. Así que pues es un tema excelente el de esta mañana. Excelente, gracias Luis. También le damos la bienvenida a nuestro ingeniero de aplicaciones, Jesús Coronel. En pantalla también pueden ver su correo electrónico. Jesús, buenos días, gracias por acompañarnos hoy día. Sí, buenos días a todos. Una disculpa, pero estoy teniendo problemas con ancho de banda de internet, entonces prefiero a que se corte la comunicación, estar así. Buenos días a todos, gracias. Gracias, Jesús. Y no lo tenemos en pantalla, pero también hoy día nos acompaña Moisés Arenas, el gerente regional de la región de el Caribe y Centroamérica. Moisés, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Daniela, muy bien. Excelente día para ti. Muchas gracias. Bienvenidos a Ah, todos. bienvenidos a todos y pues sin más vamos a comenzar. Moisés, adelante. Muy bien. Moisés, ¿se te fue la conexión? Creo que se te fue la conexión. Sí, creo que Bueno, sí. Entonces voy parece. a iniciar yo. Desde México nos preguntan, mi mensaje GUS se publica 4 veces, es decir, 2 ms, 4 ms, 8 ms y 16 ms. Después ya no se considera por mi mensaje GUS, se utiliza para lógica de disparo rápido. Ok, muy bien. Ahí lo que veo, ¿verdad? Es como una afirmación que está presentando el usuario de su configuración que tienen en campo. Yo lo que veo es que ahí hay un patrón de retransmisión agresivo, que es cuando el mensaje GUS cambia, ya sea de 0 a 1, asumiendo, ¿verdad?, que es una lógica de disparo y tiene variables binarias. Entonces, cuando pasa de falso a verdadero, de 0 a 1, en ese instante
el mensaje GUS se retransmite de una forma agresiva. Así puede seguir este patrón, digámosle, geométrico, que aumenta el doble, o sea, de 2 milisegundos a 4 milisegundos, a 8 y a 16. Entonces, está en esa franja de la retransmisión agresiva. Si la variable se queda en 1, ok, ya después de estas 4 retransmisiones, entonces vuelve a retransmitirse de forma relajada o con un tiempo periódico fijo, ¿verdad? Que puede variar a veces en 1 segundo, a veces 5 segundos. Algunos le ponen cada 60 segundos para no congestionar la red con muchas retransmisiones de variables así de mensajes GUS, ¿verdad? En esto hay que ser optimizador, porque el ancho de banda de la red Ethernet de la subestación no es infinita. ¿Ok? Entonces, a pesar de que tengamos fibra óptica, tengamos switches con buen ancho de banda, tenemos que saber optimizar y no estar retransmitiendo excesivamente estos parámetros para no congestionar la red. Entonces, lo que veo en esta afirmación que hace el usuario es que mientras está en el patrón de transmisión agresivo, ellos lo usan para una lógica de disparos rápidos. Pero cuando está en el modo relajado o periódico, como la variable no ha cambiado, entonces no se usa, o digamos está en 0, y el destinatario o el suscriptor no necesita utilizarlo. O sea que es lo que interpreto, ¿verdad? Que está hablando de ese patrón del mensaje GUS de retransmisión agresiva. ¿Ok? Sí, la siguiente pregunta desde Paraguay. ¿Cuáles son las ventajas de poder trabajar con reportes MMS? ¿Es necesario para ensayar protecciones? Bueno, interesante la pregunta, porque IS 61850, una de las grandes herramientas que ha venido a implementar es que por MMS podemos generar y transmitir reportes de activaciones de protecciones, por ejemplo, enviar un archivo Comtrade por una red Ethernet y que se nos acumule en algún centralizador o que un software automáticamente lo lea y nos analice qué ocurrió durante esa activación del Comtrade. O sea que es una ventaja enorme sacarle el provecho a los reportes MMS. Ahora, MMS tiene una arquitectura que le llamamos cliente-servidores vertical. ¿Ok? No es horizontal como los mensajes GUS y sample values que le llamamos P2P o peer-to-peer del inglés. Entonces, como es una arquitectura vertical, para ensayar las protecciones propiamente, la funcionalidad del relé no es necesario, ¿verdad? Porque el relé tiene que ver es con GUS y sample values. Así podemos capturar de forma rápida en la red alguna activación de una función de protección. ¿Ok? Sí, cuando vayamos a probar el SCADA, entonces ya el MMS, normalmente en mi experiencia, yo voy con la maleta a la subestación y comenzamos a simular activaciones de las protecciones y en el centro de control remoto, ¿verdad? A cientos de kilómetros de distancia, hay otra persona, me dice, mándame el interruptor en posición cerrada. Yo cierro el interruptor y por MMS, ¿verdad? Sale de la subestación, le llega por otro protocolo y él ve, ok, sí, está cerrado. Y así le voy simulando una a una las señales, ¿ok? Que es para prueba de SCADA. El MMS sí, para ensayar la lista de señales de SCADA, pero en el término estricto del relé, de la funcionalidad del relé, ¿verdad? No sería necesario monitorear ese MMS durante el ensayo de relé. ¿Ok?
Muchísimas gracias, Luis. Tenemos acá una siguiente pregunta. Perdón. Desde Nicaragua nos dicen, ¿se desarrollarán en el SWSB Analyzer herramientas gráficas que permitan calcular, por ejemplo, desfasaje angular, latencias, etcétera, de las señales SB generadas o importadas de la red? Ya, bueno, interesante la pregunta. Sí, yo diría que esa es la tendencia de aprovechar todo el mar de datos y de información que tenemos disponible con IEC 61850, tanto localmente en la subestación como remotamente a un centro de control de energía. La tendencia es que capturemos estos valores y tengamos herramientas gráficas que permitan calcular eso, un desfase angular, por ejemplo, entre las tensiones de una subestación y otra, con fines de verificar el sincronismo, la estabilidad transitoria del sistema de potencia, ¿verdad? Ese ángulo de las potencias, del flujo entre una subestación y otra y latencias, eso es la tendencia, ¿ok? En nuestro software de Sample Values Analyzer, por el momento, la intención es que podamos inyectarla con la maleta y ensayar nuestro relé de protección y que podamos también capturarlas en la red, el tráfico que hay y asegurarnos que tengan buena calidad, que los valores sean los correspondientes a lo que estamos inyectando. ¿Ok? Pero esa herramienta a futuro, diría que sí, que en un futuro esa es la tendencia, ¿ok? Pero por el momento, para el ensayo del relé, pues solo nos enfocamos en el sample values localmente en la subestación mientras lo estamos inyectando, ¿ok? Pero es buena la pregunta para desarrollar esas herramientas y sacarle más provecho a toda esta información. ¿Ok? Ahí Un poquito, me sí, escucho. creo que estabas teniendo un poquito de falla técnica con el internet de Moisés. Vamos con la siguiente pregunta desde Chile. El hardware de la SMRT1 en función digital SB más GUS solo admite puerto RJ45, cuando actualmente se utilizan en la misma proporción protecciones con puerto de fibra óptica. ¿Se tiene pensado incluir puertos de fibra óptica en el SMRT1 a futuro? Sí, pues miren, usualmente, como ya hemos hablado, los IEDs y todos los sistemas se conectan a través de un switch o varios switch Ethernet, depende de la configuración. Entonces, básicamente, en mi experiencia, esos switches pueden tener puertos Ethernet y de fibra. Entonces, no es indispensable que el equipo de prueba tenga fibra óptica, ya que él simplemente con que se comunique a la red y publique los samples values es suficiente. También en mi experiencia, solo he visto un equipo que tenga puerto Ethernet, me refiero a equipos de prueba, para simular samples values que tenga fibra y Ethernet. Y en la actualidad ese mismo equipo ya no tiene puerto de fibra, ya trae dos puertos Ethernet y puerto USB y dos puertos USB. Considero que no sé si a futuro se le agregan nuestros equipos, pero no es algo indispensable. Excelente, muchísimas gracias, Jesús. Creo que Moisés ya regresó. Moisés, Sí, ¿nos puedes creo que estoy de confirmar? vuelta ya, sí. Sí, Sí, perfecto. sí. Entonces, adelante.
Desde México, ¿cuántos mensajes GUS se puede publicar y a cuántos mensajes se puede suscribir? Muy bien. Interesante la pregunta. Bueno, nuestros equipos, la capacidad que tienen es para suscribirse a variables internas dentro del mensaje GUS. ¿Ok? O sea que digamos que publicar GUS, tenemos, claro, hay un límite típico en algunos equipos de 16 mensajes GUS, de 32, pero a lo que voy es que podemos publicar y suscribirnos a 32 variables, ¿ok? En un instante. Es decir, que si tú tienes 32 mensajes GUS, cada uno con una variable que quieres publicar, pues puedes publicar y suscribirte hasta 32. Y si en un solo mensaje o en dos tiene, por ejemplo, 16 variables y 16, pues bueno, ahí solo vas a poder utilizar 2 mensajes GUS porque ya vas a haber ocupado las 32 variables binarias que nuestra maleta pueden publicar y suscribirse en un instante determinado. En mi opinión, esas 32 variables son más que suficientes. Yo sé que hay fabricantes que promueven que tienen más de 32 variables ahí disponibles a suscribirse en mensajes GUS. Sin embargo, en mi experiencia, sinceramente, y bueno, estamos en esto casi todos los días, en un ensayo determinado ahí yo no he utilizado más de 8 variables. Y 8, estoy exagerando un poco. Normalmente estoy ensayando 4 variables. Si simulo, por ejemplo, un relé diferencial de barra, veo por mensaje GUS el disparo, obviamente, pero veo también si hay algún enclavamiento, si hay algún permisivo, y veo que ese disparo le llegue a los demás suscriptores. O sea que con las 32 que nuestras soluciones permiten, en mi experiencia, es más que suficiente. Pero, ¿verdad? Esa es la respuesta. No tanto cuántos mensajes en GUS, sino cuántas variables dentro de ese mensaje GUS aceptamos para publicar y suscribir. Sería 32 la respuesta. ¿Ok? Excelente, gracias Luis. Seguimos acá. Otra pregunta que nos viene desde México y nos dice, con respecto a la interoperabilidad, ¿es posible realizar pruebas punto a punto utilizando equipos de prueba de diferentes marcas? Sí, de hecho, en mi experiencia, pues básicamente es como hacer la prueba convencional, ¿no? Inyectando análogos. La única diferencia es que, pues, en lugar de, si vamos a suponerlo, todos los CIEDs, vamos, en ambos extremos, por ejemplo, los dos son completamente digital, pues no se utilizan las bananas no convencionales o los cables Ethernet o fibra óptica. De hecho, yo participé en un proyecto hace muchos años y hicimos pruebas con equipos de la misma marca y de diferentes marcas y las pruebas salieron bien, ¿no? Solo pues las consideraciones generales que se hacen, por ejemplo, en una prueba de punto a punto. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Jesús. La siguiente pregunta es de Nicaragua. Si quisiéramos probar la Merging Unit, ¿es posible inyectar valores análogos de tensión y corriente y medir los sample values que publica la Merging Unit? Sí, es correcto. Podemos hacerlo. Nuestra maleta tiene los dos modos. O sea, tiene aparte el software, aunque corre dentro de la misma plataforma que es el RTMS. Nosotros pudiéramos usarla que inyecte sample values y al mismo tiempo
¿verdad? La maleta inyectaría sample values y el sample values analyzer verificaría ese tráfico, ese flujo de información en la red. ¿Ok? Es lo, digamos, lo más tradicional. Pero al mismo tiempo, si lo que tenemos es una merging unit que tiene entradas análogas, como es la pregunta, de tensión y corriente, la maleta la ponemos en modo análogo e inyectamos esos valores de forma tradicional, pero entonces vamos al Sample Values Analyzer y ahí lo utilizamos solo como un sniffer o un verificador, un validador de esas inyecciones que está haciendo la merging unit. Ok, claro que hay que tener la MAC address de la merging unit, o sea, configurarlo bien, pero sí se puede hacer esto de inyectar valores análogos con nuestra maleta y con la herramienta Sample Values Analyzer solamente monitorear o ser sniffer, ¿verdad? Un sniffer que verifica los valores y la calidad de ese sample values que está inyectando la merging unit. O sea que sí podemos hacerlo. ¿Ok? Ok, Luis. Entonces tenemos acá otra pregunta desde Argentina. Mencionó que el mensaje GUS es más rápido que el disparo físico que por cobre, pero si el interruptor no se abre con ese mensaje, ¿cuánto tiempo tarda el convertidor de la SE en hacer operar al interruptor? Ok, vamos a ver. Si nos dice primero que mencionamos que el GUS es más rápido que el disparo físico. Sí, dijimos en el webinar con nuestra experiencia en redes con cobre. Ok, normalmente hay 5 milisegundos de diferencia, pero en fibra óptica con buen ancho de banda hemos medido hasta 15 y 20 milisegundos de mayor rapidez en el GUS con respecto al disparo físico. Entonces, si el interruptor no se abre con este mensaje en GUS, ¿cuánto tiempo tarda el convertidor de la subestación en hacer operar el interruptor? Bueno, ahí estamos asumiendo, digamos que tiene, por lo que percibo en la pregunta, es que hay redundancia física. ¿Ok? Tienen 61850 digital, pero también tendrán el cable de cobre. Como he visto en algunas subestaciones que se le propone tener la subestación 100% digital, dicen sí, pero. Y ese pero es que le ponga los disparos ahí, digamos, en paralelo al cableado virtual que tiene la subestación. Entonces, entiendo que sería ese tiempo que hemos medido, cuánto tarda el convertidor de la subestación a operar el interruptor. Si es ese caso que estoy asumiendo, podría demorar 20 milisegundos más o como hay toda una serie de elementos en el centro, yo diría que entre 20 y 30 milisegundos puede demorarse en abrir ese interruptor. Por eso los esquemas de falla de interruptor normalmente dan un tiempo mayor de 150, 200 milisegundos. ¿Ok? Por si el interruptor recibió el disparo por GUS y no abrió, entonces viene, llamémosle el disparo de backup. Y si no abren esos 30 milisegundos de diferencia, entonces, bueno, habría que tener ahí un esquema que yo he popularizado el nombre de la escoba porque barre todos los demás equipos de la subestación, que es el esquema de breaker failure o falla interruptor. ¿Ok? Entiendo que por ahí sería la respuesta. ¿Estás ahí? Sí, aquí estamos. Desde Adelante. Argentina, Sí. desde Argentina, ¿cuántas muestras por ciclo puedo tener en Sample Values
y cuándo se utiliza cada una? Sí, de acuerdo a la IS 61850-2 Light Edition, se establece que deben de ser 80 muestras por ciclo para protección y 256 muestras por ciclo para calidad de energía. Eso independientemente de, pues, de la frecuencia, ¿verdad? Ya sea 50 o 60 Hz. Entiendo que esa es la pregunta. Gracias. Muy bien. Y ahí yo solo comentar que cuando son menos muestras por ciclo, por ejemplo 80, entonces ahí típicamente se usa en protección, y ya las otras cantidades de 256 muestras por ciclo son aplicaciones más específicas, donde se requiera más precisión, quizá analizar una forma de onda, un tema de calidad de energía, ¿ok? Pero en las 80 muestras por ciclo normalmente es la que vemos en protección. Perfecto, muchas gracias a ambos. Nuestra siguiente pregunta nos viene desde Ecuador. ¿Cómo puedo habilitar el modo simulación con el SB Analyzer? Ok, excelente. Bueno, describíamos en el webinar que hay un modo simulación que podemos poner en el mensaje de Sample Values, que anteriormente era solo en los GUS, pero que también luego se incorporó en el paquete de datos de Sample Values Analyzer. Nuestro software tiene un campo donde está los bits de calidad. ¿Okay? Los bits de calidad son 13 bits que pueden tener, como son bits, ¿verdad? 0 o 1. Entonces ahí hay una combinación de bits que está establecido en la norma, que es lo que pone el modo simulación en el paquete de datos de Sample Value Analyzer. Se está trabajando una versión que con un botón pues se ponga en test o en 0 o en 1, ¿ok? Pero en el momento es haciendo la modificación del bit de la calidad de ese parámetro, ¿ok? Y ahí sí, yo lo he probado varias veces. Sin ese bit el mensaje sale normal, que no está en simulación, y luego con ese bit entonces se pone en modo simulación, y así lo capturamos tanto en el Sample Values Analyzer como en alguna otra herramienta que analiza redes como Wireshark. Se ve que está habilitado el modo simulación. ¿Ok? Creo que seguimos teniendo un poco de problemas acá. Una disculpa con toda nuestra audiencia. Nuestros internets del día de hoy no están muy, muy buenos. Moisés, no sé si estás por ahí. Sí, creo que el internet de Moisés no está funcionando muy bien. Una disculpa por eso. La siguiente pregunta viene desde Argentina y nos dice, ¿qué topologías me recomiendas para tener una red con SB confiable? Excelente. Bueno, hay diferentes tipos de topologías. Al final, la intención con esta topología o estas topologías es que haya redundancia. Como no estamos dependiendo de un cable de cobre físico que podemos ver, poder tocar, sentir, que por ahí va el disparo cuando sea necesario, sino que lo estamos llevando virtualmente
por una o varias fibras ópticas, entonces es muy, muy importante la topología que provea redundancia o backup en la comunicación. Para si falla un puerto de un switch o de un equipo, pues que la red se actualice de forma rápida y pueda seguir funcionando con la misma rapidez que fue diseñada. Entonces, podemos decir que en topologías tradicionales, así para una red 61850 está la de anillo, ¿verdad? Como su nombre indica, los equipos se ponen como en una cascada y hacen un anillo con respecto a un switch. Entonces, si falla un lado de la red, entonces por el otro lado se va la comunicación. Tenemos también topologías en estrella, de un solo switch a diferentes switches y relés. La combinación de estrella anillo que tolera diferentes tipos de fallas sin que se pierda la comunicación entre un IED y otro. Ok, y así también tenemos ya topologías más avanzadas que combinan especialmente la estrella y anillo. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ¿verdad? No nos vamos a meter ahí en muchos detalles. Pudiéramos tener una red de sample values o 61850 en general que sea bien confiable. ¿Ok? Ok, desde Perú, ¿cómo el Smart 1D puede ayudar en la ciberseguridad de la red de la subestación? Sí. El Smart 1D, como viene con el software integrado, que se llama RTMS Onboard, y a su vez viene con las dos aplicaciones integradas, que son el MGC para mensaje en GUS y el Sample Values Analyzer para Sample Values. Todo eso, ese conjunto de software y herramientas, vienen integradas en el equipo. Este equipo tiene un sistema operativo embebido que no acepta otro software, ¿ok? Y por lo tanto, hasta ahora, ¿verdad? No es hackeable. No se le pueden instalar estas situaciones, ¿verdad? Para que haya una vulnerabilidad de ciberseguridad en el equipo. Y por lo tanto, es una herramienta excelente para que ensayemos 61850, ya sea Sample Values o GUS, en la subestación sin necesidad de una laptop o una PC. Eso en Estados Unidos ha tenido bastante buena acogida, porque hay empresas que algunas hasta no permiten computadoras portátiles externas ni que entren, y menos pedir que te autoricen entrar con una PC y mucho menos para conectarte a una red de una subestación, una planta generadora. Entonces, debido a eso, esta herramienta, el SMRT 1D, ayuda bastante en la ciberseguridad de la subestación por eso, porque no, al ser un software embebido en el mismo equipo, no acepta vulnerabilidades y entonces tampoco se puede, la va a transmitir a la red existente de la subestación o de la planta generadora. Hay detalles ahí de, ¿verdad? De temas más específicos de ciberseguridad, ok, que no vamos a entrar en ellos, pero esto ayuda a evitar, por ejemplo, el ataque que le llaman man in the middle, o sea, de poner un intruso en el medio de la comunicación, en la transmisión y recepción de un paquete. Cuando se da este tipo de intrusión con un man in the middle, entonces se puede modificar el valor de una variable, por ejemplo, que un hacker pueda sacar de servicio, como ha ocurrido en subestaciones o plantas generadoras y provocar, ¿verdad?, estas contingencias en una red nacional.
Sin embargo, con nuestros equipos, esas vulnerabilidades de man in the middle y otras más, no, hasta el momento no han no se han detectado y ha funcionado con mucho éxito en situaciones así, empresas de alta seguridad informática. ¿Ok? Gracias, Luis. Nos viene una pregunta más desde México. ¿En qué consiste el parámetro de calidad en el paquete de datos de SB? Ok. Excelente. Sí, bueno. Primero, la calidad es un parámetro que para nosotros, los que venimos del background del mundo físico, donde había que probar la continuidad, por ejemplo, de todo el cableado secundario de una subestación. Yo a veces me soñaba con el tester pitando continuidad. ¡Pip! Ok, ahora X150. ¡Pip! X151. ¡Pip! Y echábamos días, probando la continuidad de ese cableado, ok, que los que venimos con ese background, ahora que estamos trabajando con ISS 1850, el parámetro de calidad de un paquete de datos es ese BIP, el equivalente a la continuidad física del cableado físico. ¿Ok? O sea que un paquete de datos que venga con buena calidad significa que hay continuidad virtual de ese cableado de extremo a extremo. Y si el mensaje que viene por ahí es el correcto, entonces estamos seguros, estamos resguardados de que va a ser el trabajo para el cual fue diseñado. ¿Ok? O sea que, ojo, primero ese punto, que la variable de calidad en 61850 es equivalente a la continuidad virtual de esa señal. Y entonces es algo que podemos monitorear en una red 24/7. O sea, eso le da la ventaja a ese 61850 de que anteriormente, bueno, y seguimos monitoreando, solo monitoreamos, por ejemplo, los circuitos de disparo en una subestación, en un interruptor. ¿Ok? Tenemos aparatos especiales o configuramos las entradas binarias con contactos cerrados, abiertos, en los relés de protección para monitorear que el circuito de disparo esté en continuidad, ya sea que el interruptor esté abierto o esté cerrado. ¿Ok? Y, sin embargo, con la calidad en ISS 1850 podemos monitorear la continuidad de todo el cableado virtual y no restringirnos, ¿ok?, a lo que son los circuitos de disparo interruptores, que claro, son elementos de extremada importancia. Entonces, habiendo dicho esto, en el paquete de datos sample values, la calidad, yo di como un poquito de introducción. En una pregunta anterior, es una cadena de 13 bits. ¿Ok? Y cada uno de esos bits tiene un significado. Hay un bit que es, por ejemplo, fuera de rango. Cuando la variable que viene por ese paquete de datos, le hemos dicho que va, por ejemplo, en megavatios de menos 100, pasando por 0 hasta más 100, y por alguna razón el valor que lleva ahí es de 500, entonces ese bit de el rango se pone en 1, o sea, hay algo ahí que está fuera de rango, hay una lectura que está, digamos, anormal a lo que se esperaba. Entonces, así, cada uno de estos bits tiene un propósito. Hay otro bit del mensaje que es cuando no ha habido una actualización del valor. El mensaje tiene un TTL, en comunicación TTL es time to live. O sea, que cuando se envía, tiene un tiempo de vigencia, si no caduca, y hay que volverlo a enviar. Entonces hay un bit ahí en la calidad que te dice si el envío de esa señal fue hace mucho,
y entonces se considera que hay que actualizarlo. Ahí te puede dar también en la calidad ese bit de, digamos, un mensaje mal, que no está actualizado, que se venció el TTL. Entonces así, uno a uno, cada uno de esos bits significan algo, ¿ok? Y entonces esto aplica tanto para el GUS como para el sample values. Entonces ese es el detalle, que todos esos bits de calidad deben estar en cero, ¿verdad? Asegurándonos una continuidad virtual, y si algunos se ponen uno, pues hay un tema de calidad, y como hemos dicho, es como si fuera un circuito abierto. Hay que, ojo, caerle encima si es un mensaje de mucha importancia, como un breaker failure, la escoba, o una diferencial de barras, o un disparo transferido con permisivo sobre alcance. O sea, la variable que sea, según la trascendencia que tenga, pues debería generar una alarma en el sistema si se ha perdido la calidad, para que se revise y se corrija. O sea que bueno, eso es así a grosso modo el parámetro de la calidad del mensaje. ¿Ok? Excelente descripción, Excelente. Luis. ¿En qué consiste el sample values enrutable desde Ecuador? Excelente. Bueno, el sample value enruteable o enrutable es una extensión del sample values original, digamos, que ha evolucionado en paralelo con la norma, porque la norma, hemos dicho que empezó originalmente con un alcance local en la subestación, con las redes LAN, ¿ok? Local Area Network. Entonces, originalmente, el GUS y sample values eran para que se quedaran en la subestación, entre una bahía y otra, una bahía de transformador, que envíe señales a una bahía de barras, o de acoplamiento, que la línea le envíe señales a la barra. Y originalmente la edición 1 era con ese alcance, ¿ok? Pero a partir de la edición 2 y en evoluciones de capítulos y modificaciones a la norma, se ha cambiado el alcance, o se ha ampliado el alcance para que se extienda a toda una red nacional. O sea que la norma, su utilización ahora está más orientada a la automatización del despacho de energía. O sea, fijémonos de que antes era redes de comunicación en subestación, y ahora es redes para la automatización del despacho de energía. Entonces se ve, ¿verdad? Es una visión más amplia de toda la red nacional. Y bueno, siguiendo esa evolución de la norma, así ha evolucionado tanto el GUS como el sample values, que originalmente, y claro, existe todavía el GUS que usamos localmente en la subestación. Eso en el modelo OSI, Open System Interconnection. El modelo de comunicación de OSI va de la capa de aplicación directamente a la capa 2, que es la de enlace de datos. Es decir, que hay 3 o 4 capas que el sample values se salta, ¿ok? Va directo, y por eso, en parte, la rapidez con la que llegan estos mensajes de sample values y GUS. Ahora, el sample values enruteable, entonces no va de la capa de aplicación a la capa 2, sino que pasa por 2 capas, que la capa 3 de la capa de red, y la capa 4 es la capa de transporte. Entonces se le agregan estos 2 elementos al GUS enruteable, que el GUS original, o el sample values original, no tenía. ¿Ok? Elementos de red y elementos de la capa de transporte. Entonces, usando protocolo IP, ¿ok? Se puede enviar el GUS desde una subestación hasta otra, o desde una subestación a un centro de control de energía. Ahora, con la alta incidencia de energías renovables, donde la dinámica del sistema
es más desafiante. La operación ¿verdad? Con las fluctuaciones que imprimen estas plantas solares o eólicas, que son bastante variables y dependientes de las condiciones atmosféricas. Entonces necesita mucho ese intercambio de información en redes inteligentes. ¿Ok? Entonces en eso consiste el Sample Values Enruteable, que en el modelo, en la trama de datos, se le agregan dos elementos de la capa de red y la capa de transporte. Entonces, utilizando protocolo IP, se envía desde una subestación a otro lugar remoto, ya sea otra subestación, una planta generadora o un centro nacional de control de energía. ¿Ok? En esencia, el dato sample value es el mismo. Lo que varía es la trama, ¿ok? Con el encabezado para que se sepa que es un sample values enruteable que no se queda localmente en la subestación, sino que va hacia afuera. ¿Ok? Luis, nos vamos a México ahora. Desde México nos viene esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia en los patrones de transmisión de datos entre GUS y Sample Values? Excelente pregunta. Bueno, el GUS tiene un patrón que lo hemos mencionado brevemente. Hay una retransmisión constante o periódica cuando la variable no ha cambiado. Y eso es un tiempo fijo entre la publicación de un mensaje y la publicación del mismo mensaje. Eso lo llamamos retransmisión. Recordemos que el GUS le llamamos multicast, es un esquema de publicación y suscripción que no utiliza un double handshaking o una verificación o retroalimentación de parte del destinatario de si lo recibió o no, como hacen los protocolos tradicionales de Modbus, DNP3, IEC 101, 103, 104, que el destinatario confirma que ha recibido adecuadamente el mensaje. En 61850 esa confirmación no se hace, aunque ya hemos dicho que el parámetro de calidad es una especie de garantía, por lo menos de la continuidad virtual. ¿Ok? Entonces, el GUS tiene ese mecanismo de retransmisión relajado o periódico, que es configurable. ¿Ok? Cada fabricante tiene un recuadro ahí, que tú puedes ponerle medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, 15, 60 segundos, o sea, hasta 5 minutos. Puede poner que se retransmita periódicamente con esa frecuencia. Ahora, cuando el GUS cambia, ¿ok? Ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0, o si es una variable de medición, ¿verdad? Porque por GUS también podemos enviar valores de medición. Si cambia el parámetro dentro de un ancho de banda, ¿ok? Si excede un ancho de banda, entonces el GUS se va a transmitir. Si se da cualquiera de estas dos situaciones, o sea, que pasa de 0 a 1, 1 a 0, o que se excede el ancho de banda de una variable análoga, podemos decir, se transmita digitalmente, entonces el GUS va a cambiar a la retransmisión agresiva. Agresiva significa que primero va a transmitir en 1 o 2 milisegundos, luego en 3 o en 4 hay un decaimiento geométrico, podemos decir, quizás cuadrático, si va cada vez duplicando o aumentando el tiempo entre una retransmisión y otra. Entonces, ese es el mecanismo GUS. Todo eso hay que validarlo cuando estamos ensayando la red GUS en la subestación. Ahora, el sample values no tiene un patrón de retransmisión ni agresivo ni periódico, sino que depende la transmisión del muestreo, de cuántas muestras por ciclo sea que tengamos configuradas en la merging unit o en el equipo correspondiente, y ya de forma constante cada muestra, ¿verdad?, va a significar una
una transmisión. O sea que si estamos hablando de 80 muestras por ciclo y estamos en 50 Hz, entonces 80 por 50 nos va a dar 4.000 transmisiones por segundo. O sea que en un segundo va a haber 4.000 envíos de este mensaje, de este parámetro, y eso es constante. ¿Ok? No importa si está en 20 amperes la corriente o si sube de golpe a 500, va a siempre transmitir esas 4.000 señales por segundo. Entonces, esa es la diferencia. El sample value obviamente es muy intenso, o sea, tiene mucha repetición, porque claro, es principalmente los valores análogos llevados a través de una red digital y son de vital trascendencia y transmiten así, con esa frecuencia constante según la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Excelente, Luis. Desde Argentina nos llega la siguiente pregunta. ¿Puedes detallar en qué consiste el parámetro SMPCNT en el paquete de datos sample value? Claro, claro. Eso es una abreviatura de sample count, ¿ok? Conteo de muestras. En programación usan no recuerdo cómo le llaman, a quitarle las vocales. Cuando tú unes dos palabras, las empiezas con mayúscula, la otra. Entonces, la norma, ¿verdad? Tiene mucho de concepto de programación orientado a objetos y UML. Entonces, ¿verdad? Esas letras significan sample count. Es un conteo de muestras que viene en el paquete. Como ya hicimos un cálculo en la pregunta anterior, sabemos que cada segundo debería contar ese parámetro, subir desde 1 hasta 4.000, si estuviéramos en 50 Hz por segundo. ¿Ok? Entonces, es un indicativo de la congruencia en la frecuencia de muestreo, porque ese número se reinicia con una señal de sincronización horaria que puede ser el PPS, ¿verdad? Que es una manera de sincronizar el tiempo, pulso por segundo, cada segundo, con un PPS. Entonces, si viéramos eso en un analizador de datos, nuestra herramienta Sample Values Analyzer, vemos que en un segundo, si estuviéramos a 50 Hz, sube a 4.000 y luego se reinicia en 1 y sigue a 4.000. Y debe mantenerse entre 4.000 y 1. 4.000 y 1. Ahora, si un indicador de esto en algún momento nos dice 3.800 o nos dice 4.200, uno piensa, espera, hay como un problema ahí en la frecuencia de muestreo. Puede ser algo temporal, quizá el equipo, la Merging Unit, tuvo una caída de tensión en su fuente de alimentación, por poner un ejemplo, y volvió y subió un flicker. Entonces, este número se usa más, no tanto para saber cuánta muestra ha contado, porque si se dejara indefinidamente, bueno, en una hora uno va a ver ese parámetro y los números no le caben a la computadora, o sea, que aumenta, imagínense, 4.000 cada segundo, multipliquemos en una hora, ok, 60 minutos, luego por 3.600, o sea, es un número enorme. Entonces, esa no es la idea de que se acumule en el tiempo indefinidamente, sino que periódicamente se reinicie a uno con un temporizador constante y que sirva de análisis de la congruencia de la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Entonces en eso consiste la cantidad de muestras que el sample values está tomando y a la vez enviando, ¿ok? Y debe ser congruente en el tiempo, el mismo valor consistentemente. ¿Ok?
Perfecto, Luis. Antes de pasar ya a cerrar, tenemos algunas preguntas que nos llegaron de nuestra audiencia y la primera pregunta nos dice, buenos días desde Ecuador, Alejandro. ¿Cuándo es recomendable la utilización de una topología anillo estrella? ¿Cuándo es recomendable? Bueno, esa combinación anillo estrella hasta ahora es la que ha provisto la mejor redundancia. Entonces yo diría que si es un equipo, una red de seguridad nacional o de mucha criticidad para una empresa, ¿ok? Hay que hacer, ¿verdad?, un análisis de criticidad de los equipos y determinar, bueno, si estos equipos son de extrema criticidad, entonces pongamos una topología como esta, de modo que la red esté lo más confiable y disponible posible. Ahora, si es un equipo, pongamos un ejemplo que, bueno, tiene 61850, pero es por poner un ejemplo, un motor de una agua de servicio que hay en las plantas generadoras, ¿verdad? Esta agua de servicio se usa para los baños de los edificios, para a veces también realizar algunas limpiezas, que no, o sea, no es parte del proceso crítico. Entonces, ya para esos equipos que no son críticos, podemos tener una topología ya menos elaborada, una radial, así, con un solo puerto Ethernet, de modo que si ese cable se abre, bueno, perdemos las señales de la bomba de agua de servicio, pero no es crítico para el sistema. Ok, entonces yo diría que deberíamos hacer un análisis de criticidad de la subestación, de la planta generadora, y entonces ahí determinamos si le ponemos un diseño, mire, con todos los poderes, que tenga la mayor disponibilidad y redundancia, entonces esa topología estrella anillo sería la adecuada. Si no, pues no es imprescindible. ¿Ok? Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta igual de la audiencia. ¿Cuándo se debe utilizar IS 61850-9-2LE o IS 61869-9? ¿Y por qué estos nuevos sample values 61869 no son parte de 61850? Interesante la pregunta. Sí, bueno, sabemos que la 61850-9-2 Light Edition es una especificación técnica dentro del 61850 que nos dice cómo se deben transmitir esas muestras digitalizadas de las señales de voltaje corriente y algunas binarias también, ¿ok? A través de la red de comunicación. Entonces, digamos, la tradicional, la estamos utilizando donde se desea que los equipos de medición, ¿verdad?, como transformadores de voltajes corrientes, transmitan señales digitalizadas directamente a un sistema de protección y control. ¿Ok? Entonces, por un lado, la otra, ¿verdad?, que es la 61869-9, esta es más reciente y cubre los requisitos para instrumentos de medida. ¿Ok? Por ejemplo, esos PTs, CTs ópticos que transmiten señales en formato digital. O sea que no es tanto a la merging unit como la conocemos hoy en día, sino a que vengan esos sample values desde el origen, ¿verdad? De estos PT o CTs ópticos, ¿ok? Y entonces viene a mejorar, podemos decir, algunos elementos del 61850-9-2. Entonces, esta última la utilizamos donde hay equipos más modernos, ¿verdad? Estos PTST digitales ya de última generación se están fabricando con esta normativa IS 61869
6.9 y requieren esa transmisión de señales digitalizadas con un formato de datos y un perfil específico. ¿Qué ventaja tiene esta 61869? Es que proporciona, diría, especificaciones más precisas y estructuradas para la integración de esos PTs y CTs digitales en la red 61850. Entonces no son parte, ¿ok? No son, digamos, no es parte de la misma norma 61850 porque, bueno, la primera está orientada más a la automatización de la subestación y, como hemos dicho, del despacho de energía en un sistema nacional interconectado. Está orientada a los aspectos de comunicación, a la interoperabilidad. Entonces, el detalle de esta otra norma, 61869-9, es específico para los transformadores de medida. ¿Ok? Entonces, como que incluir esto como un capítulo de 61850 iba como a ampliar bastante, porque los transformadores de medida digitales ya es un mundo en sí mismo. Entonces, por eso esta norma es separada y no está considerada dentro de 61850. ¿Ok? Entonces, diría que esa es ¿verdad? La diferencia, y por eso no son parte del 61850 original. Esta última está diseñada para mejorar la precisión y la claridad de esa medición de los equipos de medición, o sea, abarca un espectro más amplio. Incluye, claro, la protección, la automatización y control, pero también medición así a más gran escala. ¿Ok? Perfecto. Y la última pregunta que tenemos el día de hoy. En su experiencia, ¿me podría indicar si equipos como medidores, registradores de fallas ya cumplen con la IEC 61850 para conectarse al bus de proceso? Sí, ya en la actualidad existen varias marcas, tanto de registradores de disturbios como medidores de energía, que tienen equipos para 61850-2. Pero aquí la única diferencia, básicamente son las empresas que ya venían fabricando medidores o registradores. Como hemos mencionado, en el caso de los registradores deben de tener la capacidad de al menos 80 muestras por ciclo capturar, pero también pues lo más importante es suscribirse a los mensajes GUS, ya que ese mensaje GUS va a determinar pues precisamente que este dispositivo realice el registro, ¿verdad?, del evento. Y en el caso de los medidores, pues no sería necesario, aunque pueda hacerlo, los mensajes GUS, pero lo más importante, como hemos venido mencionando, pues es la precisión en la medición, y pues requiere de estar tomando 256 muestras por ciclo para tener la mayor precisión posible. Perfecto. Muchísimas Excelente. gracias a ambos, Luis y Jesús. Moisés perdió conexión, una disculpa a nuestra audiencia, ya que no se puede volver a conectar. Y nada más, antes de retirarnos y de cerrar este exitoso panel, les recuerdo que por favor nos ayuden a llenar la encuesta, ya que esta nos ayuda a mejorar nuestros webinars y paneles, a saber qué temas son de interés para ustedes y también saber qué cosas podríamos cambiar, podríamos mejorar. Y también cualquier otra pregunta, solicitud o comentario que tengan, por favor escríbanos a csasales@meger.com. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este panel, por estar aquí en este viernes. De mi parte, yo me despido y les deseo que tengan un feliz fin de semana. No sé si Luis y Jesús pueden despedirse y darles unas últimas palabras a nuestra audiencia. Bueno, igualmente sí, desearles muy buen fin de semana, un abrazo, y seguimos
en contacto para otros intercambios así, con webinars y paneles que son siempre bien interesantes. Así que un abrazo desde República Dominicana y que estén muy bien. Sí, también de acá, desde las playas de Iztapaluca, les agradecemos por su atención y que tengan un excelente fin de semana. Así es, muchísimas gracias y sin más voy a proceder a cerrar la sesión. Hasta luego. Muy bien.